aquí Pablo está en un proceso de corregir a la iglesia. Nos ha hablado de diferentes áreas donde pone en orden varias cosas. Ya hemos hablado bastante de la iglesia de Corinto, una iglesia que había recibido mucha palabra, que se supone que tenía un buen número de miembros, que ya eran en teoría maduros, deberían ser, pero aquí vemos que les advierte que hay mucha ignorancia en muchos aspectos. Básicamente podríamos compararlo con un niño con regalo nuevo que sale a usarlo sin saber a veces ni cómo se prende, pero lo intenta utilizar, y en vez de ser unos instrumentos o herramientas para el crecimiento de la iglesia, para construir iglesia, lo estaban utilizando en forma inadecuada. Y eso es el llamado que está Pablo haciéndole a la iglesia de Corinto, de que deben corregir muchas cosas, así que deben salir de la ignorancia con lo cual han venido manejando las cosas hasta ese momento. Así que básicamente sigue el estudio y el trabajo de Pablo en cuanto a esta iglesia que no está haciendo las cosas en forma adecuada y hay que poner las cosas en orden. Y básicamente le está diciendo de los dones espirituales, el tema que va a tratar. Hay varios capítulos, se puede decir, de esta carta, donde habla de los dones espirituales y en algunas versiones dice de las cosas espirituales. Y cuánta ignorancia yo creo que nosotros en el presente tenemos de muchas cosas espirituales, o a veces nos sentimos espirituales y desconocemos tantas y tantas cosas verdaderamente que el Señor ha diseñado y que debiéramos conocer. Y creo que todos fallamos en mirar esas cosas espirituales con la forma que lo ve el Señor. A veces, como digo, la gente está deseosa de espiritualidad estos días y acude a muchas cosas y a todo le llaman espiritual, y hay que tener mucho cuidado en eso. Como dice hoy, abunda que la yoga, hay muchas cosas y la ven como que practica la meditación y eso lo consideran alguien espiritual, y es fácil decirlo así de esa manera, pero creo que es parte de la ignorancia que hay en el mundo de lo que es verdaderamente lo espiritual. Y en la iglesia también pasa lo mismo. Creo que nos debemos reconocer muchas cosas que estamos haciendo mal espiritualmente y qué es lo que verdaderamente llama espiritual el Señor. Digo que el presente debe condicionar nuestra vida futura, porque el devocional de esta mañana creo que fue muy oportuno, por lo menos para mi vida, que hablaba de lo difícil que es a veces dirigir un grupo, como dice, pastorear ovejas. No es fácil a veces siente uno que el trabajo no se ve, o el esfuerzo, que el crecimiento no se está dando como uno quisiera en la vida de las personas, y hay momentos donde precisamente llegan ataques de ese aspecto, donde uno se debilita, y el devocional esta mañana, sin saberlo, me iba a servir muchísimo para hoy. Y uno no puede estar mirando del pasado. Creo que mucha gente a veces dice no comparto, no predico porque las cosas que hice en el pasado, porque no tengo el suficiente entrenamiento. La Biblia nos habla de que no queremos que vivir el presente y no enfocarnos tanto en el futuro, como de pronto algunos mensajes que enviaban hoy. Pero uno dice, no se deben estresar, no se debe preocupar, no se debe llenar de ansiedad por el futuro, pero sí la mirada de cristiano tiene que estar mirando más hacia el futuro que en el presente. Ante el presente vemos muchos ataques, muchas cosas a veces, y siempre el Señor nos invita a que miremos más bien hacia la eternidad, hacia la corona de victoria, porque en este mundo sabemos que vamos a tener mucha aflicción, que vamos a tener muchos ataques, y muchas veces por lo mismo que uno a veces no puede detectar qué es lo que está pasando en el mundo espiritual y nos enfocamos más en el mundo material. Y la misma palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y que sin fe no podemos agradar a Dios. Y eso es el mundo que vivimos. Tenemos que vivir por fe, a pesar de que a veces los resultados no los vemos o no los vemos como quisiéramos. Lo mismo que hablábamos, a veces uno ora por alguien y de pronto vemos que no se sana, y muchas veces llegan ese tipo de cosas a nuestra vida que nos debilitan, y así es en muchos campos donde uno hace una lucha espiritual y no tiene a veces las victorias que uno quisiera en la familia, en los hijos, con los familiares. En muchas áreas de la vida a veces uno ve que las cosas no se dan como uno espera, pero uno tiene que seguir poniendo la mirada en la vida eterna,
de que no importa si uno no lo vea en esta vida, lo importante es que nos encontremos todos en la vida eterna, que es el deseo de nuestro corazón, y seguiremos en esa lucha confiados de que algún día vamos a estar todos en la presencia del Señor, que es lo importante. Así en esta vida fallemos en muchas áreas. Hablamos de la vida en el Espíritu, que es más que hablar de un don, y la palabra se refiere más en eso aquí. A veces nos enfocamos en los dones, y cada vez que dicen don espiritual nos enfocamos a veces en hablar en lengua o en el don de sanidad. Alguien también colocaba, que Eliana colocaba un pasaje en el chat también, que hablaba precisamente de eso. La gente vive ansiosa de encontrar esos dones espirituales, de que la gente haga milagros, pero cuando se habla de palabra y de santidad, poca gente le agrada eso, y esa es la parte que siempre se lucha, porque la gente busca el milagro más que la santidad, y eso es una gran verdad. Y lo importante es esa vida permanente en todas las áreas de nuestra vida, que es donde se mira la parte espiritual. En la vida diaria, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, ahí es donde verdaderamente se mide qué tan espiritual es la persona. En el tipo de relaciones que tiene, como hablábamos ayer, hay una relación horizontal que a veces se nos pasa. La relación espiritual no solamente es con el Señor, sino con las demás personas, donde llevemos ese amor que Él nos indica, queremos compartir y amar a todas las personas, al próximo, y a todo el que nos rodea, poder tener una relación de amor. Y eso, el amor es, como dice, está sobre todas las cosas. A veces no hay que saber mucha Biblia, mucha doctrina, pero si está el amor, dice que eso cubre multitud de pecados, y eso es la parte fundamental, y todo se reduce al final de cabo en el amor. Sin embargo, nos invita el Señor a través de estos dones, estas herramientas que nos dan, que deben ser utilizadas para el crecimiento y edificación de las personas. Todo lo que el Señor nos ha regalado, cualquier don que nos regala, o sea, el don es un regalo, y todas esas aptitudes o ese discernimiento que da es para que la iglesia crezca y para que las personas crezcan. Ese es el fundamento de estas herramientas que el Señor nos da, y esa edificación incluye muchas áreas que uno quisiera ver que crezcan, no solamente en números, sino que crezcan, como digo, en la calidad de las personas. Como personas deben crecer permanentemente, y uno desea ver ese crecimiento en las personas, que defiendan la doctrina, que defiendan con el conocimiento de la palabra lo que el Señor ha hablado, que puedan defenderse de los ataques del enemigo, que sepan que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que estar agarrados de la fe para defenderse de todos los ataques cuando lleguen, porque siempre van a llegar, estamos expuestos. Que también conquistemos territorios. Conquistar es precisamente compartir con las personas, que la gente reciba al Señor. Eso es conquistar territorio perdido que está en manos del enemigo, y eso también es importante. Esa edificación tiene que darse, que la gente conquiste territorios. Y algo bien importante, que haya discernimiento en saber qué es el bien y qué es el mal, qué es lo que le conviene, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Vivir en fe, como digo, hemos hablado muchas veces de esto, y en eso se evalúa también que no nos estemos fijándonos más en las circunstancias, sino vivir en fe. Y la fe tiene que ir mucho más allá de lo que nuestros ojos ven, y vivir siempre agradecidos con el Señor, sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas, y que por Él estamos aquí y permite las cosas que nos están rodeando. Y por eso debemos vivir en alabanza, en agradecimiento constante, que siempre, como dice, demos gracias por todo al Señor. Eso es la alabanza que uno desea ver en el pueblo del Señor. Que seamos radicales, que no estemos de un lugar para otro, no viendo doctrinas que no convienen, sino que verdaderamente estemos dispuestos a morir por esas doctrinas que el Señor nos ha permitido conocer. Eso es parte de la madurez del cristiano. Y que amemos, como decía, amar a Cristo con cuerpo, alma y espíritu, como dice su palabra. Eso es un dato fundamental del cristiano verdadero. Y esa es la verdadera espiritualidad de que habla Pablo aquí. Es lo que él quería también ver en esta iglesia de Corinto. Y eso es la espiritualidad, ¿no? Como digo, no es hablar en lengua. Mucha gente
Muchas iglesias evalúan a la gente si hablan lenguas o no hablan lenguas, si tiene algún don de sanidad, o si predica, o si... Son cosas que la gente vive pendiente de esas cosas para medir a las personas. Pero él nos dice que nos mide por el fruto del Espíritu, y eso es fundamental. Creo que hemos hablado ya bastante de esto, y eso es clave. Sin embargo, la ignorancia, como dicen, creo que es nuestra mayor peste. A veces nos preocupamos mucho por los virus, pero a veces la ignorancia es mucho más peligrosa que los demás virus. Y la ignorancia del mundo espiritual es muy grande. Creo que el Señor, el primer llamado de atención que Pablo dice es precisamente sobre esto. Hay mucha ignorancia de lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico, y sin embargo ignoramos mucho de ese mundo espiritual. A veces la gente se olvida que los espíritus, siempre hablan de los demonios y piensa que esas que usa la gente para tumbarla, para que eche baba, para que hable con otras voces, y a veces nos olvida que hay muchas cosas más sutiles con la que el enemigo ataca, y se nos olvida que habitualmente utiliza a las personas para dañar la obra del Señor, a través de los chismes, a través de los rumores, a través de burlarse o de la crítica. Y no estoy hablando que todo el que critique algo está en dominio de Satanás, pero a veces sí hay distracciones que llevan a eso, o comentarios que a veces hace que las personas les afecte, y que a veces dejen o se enfríen en la misión que el Señor los ha encomendado. Es algo que ha sucedido siempre. Al mismo Jesús le pasó, y a veces uno le parece duro las palabras de Jesús, pero él sabía por qué lo decía, porque nadie más que él sabía cómo actúa el plano espiritual. Mateo 16:23, hay una escena donde es impactante, cuando Jesús precisamente le dice a Pedro, y uno dice, Pedro, el famoso Pedro, ¿cómo lo fue a tratar así? Pero en cierta manera lo paró en seco y le dice, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino de la de los hombres. Y como le decía, él tenía la vista puesta en las cosas presentes, en los peligros que se venían, y simplemente un comentario por tratar de casi que darle órdenes a Jesús de que no fuera a someterse a lo que ya el Señor había planeado, era como una obra de Satanás. No le estaba diciendo a Pedro que era Satanás, simplemente le estaba dando una orden a Satanás que no utilizara a Pedro, para que Jesús dé ese discernimiento a veces, para hacerle ver a las personas que todos podemos ser a veces instrumentos del enemigo para entorpecer la obra del Señor. Y ojalá pudiéramos tener ese discernimiento para poder frenar, así como lo hizo Jesucristo, y reconocer cuando hay una intención detrás de eso que a veces ni la persona se da cuenta. El Señor habla aquí, así como dice, ustedes ignoran estas cosas. También le dice, hay otras cosas que conoces, como los ídolos mudos. Los ídolos mudos son todas las cosas donde la gente cree que precisamente buscan una respuesta, buscan una ayuda, y el Señor le dice, por algo le dice, son mudos. Así como digo, había desorden en hablar mucho, en hablar en lenguas, y que no se controlaban. También es un peligro los ídolos mudos. Son los dos extremos, las dos comparaciones que pone Pablo en este pasaje. Hay muchos ídolos mudos donde la gente tiene la confianza y confía en eso, y a veces ve cosas aparentemente sobrenaturales en esos ídolos, y tienen toda la fe puestos en eso. Y eso es para nosotros como cristianos, pues se supone que ya a estas alturas debiera ser fácil distinguir esos ídolos mudos, y conocemos esos ídolos mudos. Pero el Señor nos manda a que debemos discernir en el plano espiritual todo mensaje, toda fuente de dónde viene ese mensaje, cuál es la motivación sobre todo del mensaje. Y es claro que en este mundo, como digo, de información, hay muchas cosas en las redes, y la gente, en general, todos creo que hemos fallado en eso, en evaluar algunos mensajes, y que nos pueden afectar muchas veces o nos pueden desviar de la verdad.
siempre hay que mirar las fuentes, de dónde vienen y sobre todo qué motivación tiene el mensaje. Y no solamente en las redes, de todo el que comparte la palabra, cualquier persona que enseña, que predica, hay que discernir muchas veces cuál es el propósito de esto. Y muchas veces nos vamos por las arandelas, por las cosas superficiales. Yo siempre digo, a veces nos fijamos más en la forma que en el fondo, y a veces se queda la gente en la forma por una, como digo, por una tilde, por una cosa, a veces se distrae la motivación principal del mensaje, y es algo que todos debiéramos discernir de verdaderamente qué es lo que la persona que lleva el mensaje, a dónde quiere llevarnos, a dónde quiere llegar, cuál es la motivación, si es para edificar, si es por amor o por qué motivo lo hace. Mateo 7, 21, 23. Los llevo rápidamente esta historia porque en la palabra dice que es fácil distinguir a la persona que maldice al Señor de que eso es instrumento de Satanás. Eso sería muy fácil, pero hay otros que como dicen que y se puede malentender este pasaje cuando dice el que dice Señor es simplemente ese instrumento del Espíritu Santo, pero la misma palabra dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y es una palabra fuerte, aparentemente, pero es una gran realidad. ¿Cuántos predicadores muchas veces podemos estar aparentemente sirviendo al Señor, y es un temor reverente que uno debe tener siempre? Si todo lo que sale de nuestra boca es para edificar a las personas, si está en el amor del Señor, que ese es el principio de esto, el amor y la edificación, o hasta donde uno puede ser piedra de tropiezo para otros. Es de mucha responsabilidad, y yo cada vez que comparto la palabra, verdad que tiemblo, en el sentido no por pena, sino de saber que lo que diga, lo que esté compartiendo, o sea, la verdad. Trato de buscar diferentes fuentes, diferentes comentarios y tratar de un consenso, y sin embargo muchas veces soy consciente de las equivocaciones que uno comete, y con el tiempo lo que uno creía que es verdad, el tiempo se da cuenta que no es así muchas veces, y hay que pedir perdón y hay que tratar de seguir adelante. Como digo, todos no estamos exentos de equivocarnos, pero lo fundamental es el propósito que lleva a eso, y es lo que el Señor mira, de acuerdo a lo que le manda hacer a cada quien, cuál es la intención del corazón, y solamente Él lo conoce por encima de lo que uno mismo se conoce. Así que igual Él nos ayudará por todo lo que hagamos, pero es de gran responsabilidad y uno tiene que hacerla con la mayor seriedad posible. Lo importante es que siempre se mire si hay una incoherencia entre el mensaje, el corazón y sobre todo el propósito, como le decía. Hay que estar muy atentos a eso en cualquier mensaje que uno escuche, que no haya esa incoherencia en lo que se está predicando, con lo que se actúa, y sobre todo con el propósito que lleva al final, que es la vida eterna, donde las personas debemos buscar que todos, como digo, estemos salvos. Por último, quiero cerrar con un pasaje que siempre me inquieta mucho, y quiero dejarlo en la mente de todos ustedes, que es en 1 Timoteo 4, 1, 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y eso es lo que siempre insisto mucho: no nos confiemos, debemos estar alertas todo el tiempo. Eso de que simplemente dicen que la salvación no se pierde, creo que hay muchos pasajes donde muestran que sí, personas que aparentemente son cristianas, pero que no crecen como el Señor desea, no crecen a pesar de toda la palabra que reciben, no se muestra el amor en sus relaciones. Son cosas que el Señor tiene que estar alertándonos de que no nos enfriemos en el amor, como decíamos estos días, es de perseverar a pesar de los ataques, y es de gran responsabilidad precisamente
mantenernos en la doctrina correcta, en la fe, en lo que verdaderamente debemos tener la fe, discernir espiritualmente y que nada que quiera el enemigo hacernos daño pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón y que se nos dañe. Así sea de personas cercanas, de personas amadas. El enemigo es muy astuto y tenemos que estar muy atentos a eso. No podemos olvidar de eso, que el enemigo nuestro es muy astuto y por eso hay que estar muy alerta, no nos podemos confiar. Y me gozo cuando el Señor nos pone cada día de que la relación tiene que salir de esa, creo que a esta altura ya nos podemos dar eso del lujo de esperar un alimento cada 8 días, sino que es una cosa diaria, como hemos hablado, de estudiar la palabra, de estar en una relación constante con el Señor. Yo vivo convencido que es lo único que nos va a librar de que el enemigo se nos pueda meter por alguna parte. Así que yo los invito de que verdaderamente mostremos esos frutos que el Señor habla, de que estemos atentos a esos frutos del Espíritu para poder saber que estamos en el camino correcto. Como digo, para mí es muy satisfactorio oír comentarios, testimonios ayer como los de Gina, saber que la palabra de Dios es verdadera, que está haciendo sus frutos, de que es real en nuestras vidas. Eso de verdad que lo alienta a uno y sobre todo me alienta ver las personas comprometidas, me alienta ver gente que está creciendo en el conocimiento de la palabra, que no se queda simplemente en las arandelas o por cumplir una cita y ver algo como algo social, sino que hay transformación en sus vidas y eso verdaderamente hace que nuestra labor y que la labor de mucha gente que tiene la responsabilidad de compartir la palabra, que es un don también que el Señor nos ha regalado, es lo que más anima y lo que más también nos edifica a nosotros.